El Consejo Galáctico no lo vio venir. Durante siglos, habían gobernado la galaxia como dioses a puerta cerrada. Tan seguros de su superioridad, tan seguros de que la Tierra, un planeta remoto plagado de criaturas frágiles y emocionales, jamás podría representar una amenaza. Los humanos habían sido tolerados, vigilados, incluso estudiados. ¿Pero respetados? Nunca. Para el Consejo, la Tierra era una chispa que brillaba en una tormenta. Interesante, pero destinada a extinguirse. Eso cambió el día que se llevaron a Eleyaner Grant. No era política, ni general, ni siquiera soldado. Era maestra de escuela de Nova Boston, una ciudad en Marte, una de las colonias exteriores de la Tierra. Enseñaba matemáticas e historia a niños de 9 años. Pero su error era humana. Y peor aún, estaba en el radar del Consejo cuando las tensiones aumentaban entre la Tierra y el conglomerado bareliano. Uno de los miembros más antiguos y arrogantes del Consejo. La acusaron de espionaje, dijeron que había accedido a archivos restringidos en un crucero bareliano durante una visita escolar. Sin juicio, sin comunicación. Desapareció. La Tierra hizo preguntas. El Consejo guardó silencio cuando su cuerpo destrozado fue arrojado a la embajada de la Tierra en la estación próxima envuelto en seda alienígena como una especie de regalo retorcido. El mensaje fue claro. Conozca su lugar. Pero la Tierra no lloró en silencio. No, la Tierra respondió. La represalia comenzó lentamente. Desapariciones silenciosas de embajadores barelianos de bajo nivel, interrupciones menores en sus redes comerciales, fallas del sistema que causaron que los drones mineros belianos implosionaran en el cinturón de asteroides. El Consejo no se preocupó al principio. Lo llamaron rabietas humanas, arrebatos emocionales, predecible. Estaban equivocados. Lo que no sabían era que la Tierra había cambiado. Ya no era solo un frágil planeta azul con esperanzas nostálgicas, se habían unificado después de siglos de guerra. Habían construido lunas artificiales y astilleros orbitales que funcionaban las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y se habían estado preparando no para la diplomacia, sino para la supervivencia, y la muerte de Eleyanar había encendido la mecha final. En 3 semanas, se activó la Operación Retribución. Naves de guerra humanas, negras y silenciosas, emergieron de las sombras de gigantes gaseosos como fantasmas. No emitieron advertencias. No negociaron. Eliminaron. Todo comenzó con el puesto de avanzada Z9, una colonia beliana fuertemente fortificada en los límites de su imperio. El equipo de ataque de la Tierra tardó 7 minutos en romper sus escudos y reducir la ciudad a escoria fundida. Ni un solo civil fue tocado. Los militares, sin embargo, fueron aniquilados. Pero la Tierra no se detuvo allí. Se movieron con aterradora precisión, destruyendo depósitos de armas, saboteando relés de disformidad, secuestrando transmisiones interestelares para mostrar la verdad. El cuerpo magullado de Eleyaner, las mentiras del Consejo y el mensaje de la Tierra. No somos su ganado. No somos sus inferiores. Somos la tormenta que rogaron despertar. El Consejo Galáctico se reunió presa del pánico. 12 especies, miles de años de gobierno combinado. Y ninguno de ellos tenía un plan para esto porque esto no era diplomacia. Esto no era una guerra según sus estándares. Esto era brutalidad, pura y calculada, y era humana. El embajador Tark, un diplomático perspicaz del dominio Quirón, temblaba en la sala principal, observando las imágenes del último asalto a la Tierra. La pantalla mostraba una flota de guerra vireliana, 40 naves rodeadas por 5 cruceros humanos. La batalla duró 9 minutos. Los virelianos no ganaron. Ninguno de ellos lo hizo. Tar susurró. Son monstruos. El consejero Dresque, de los varelianos, dio un puñetazo sobre la mesa. No, son animales, primitivos. No entienden el orden. Pero en un rincón, el consejero Casele, un ser cristalino del sindicato Orinx, habló con calma. No, lo entienden demasiado bien. Les enseñamos orden. Les enseñamos estructura, y ahora la usan para destruirnos. Mientras la sala se sumía en un profundo silencio, otra transmisión iluminó la pantalla central.
Esta vez no era un ataque. Era un rostro. Un rostro humano. El general Marcus Hall. Frío, firme, implacable. Miró directamente a la cámara, su voz baja y quirúrgica. Ejecutaron a un maestro de escuela. Ejecutamos su arrogancia. No estamos aquí para negociar. Estamos aquí para recordárselo. La tierra puede haber estado tranquila, pero nunca olvidamos cómo luchar. Querían miedo. Ahora lo tienen. La pantalla se quedó en negro. No se pronunció una sola palabra en la cámara durante más de 6 minutos porque, por primera vez en 1000 años, el Consejo Galáctico no tenía nada que decir. Había una inquietud extendiéndose por las estrellas. Podía sentirla en la forma en que las naves mercantes reducían la velocidad cerca del espacio humano. Podías oírla en los susurros llenos de estática en las calmas del espacio profundo. Incluso los piratas estaban en silencio ahora, desapareciendo de las raíces que solían dominar. Algo había cambiado. No era solo miedo. Era respeto mezclado con pavor. La Tierra siempre había sido subestimada. Incluso después de terraformar Marte y extender colonias hasta los sistemas Gleasa, el Consejo seguía considerando a los humanos una especie emocionalmente inestable, demasiado impulsiva para gobernar, demasiado caótica para representar una amenaza real. Y, sin embargo, ahora era el Consejo el que no podía dormir. De vuelta en la Tierra, en la imponente ciudad de Nueva Ginebra, el general Marcus Hall se encontraba en el centro de mando, con la mirada fija en un mapa holográfico del sector Orión. No estaba celebrando. No había alegría en la venganza, solo frío cálculo. Los humanos no solo habían tomado represalias. Habían enviado un mensaje. Pero Hall sabía que no terminaría ahí. Se reagruparán, murmuró con los brazos cruzados. La próxima vez nos atacarán desde todos los ángulos. A su lado estaba la almirante Coraline, la comandante de flota más joven de la Tierra. Su voz era aguda, entrecortada, como si cada palabra tuviera peso. Tienen miedo, Marcus. No se moverán sin unidad, y eso es algo que nunca han tenido. Hal la miró. Encontrarán unidad en el miedo, igual que nosotros. El silencio se extendió entre ellos mientras el mapa parpadeaba, rastreando los movimientos enemigos, o mejor dicho, la ausencia de ellos. El Consejo había silenciado las comunicaciones por radio. Sectores enteros se habían apagado. Los espías dejaron de informar. Era como si la galaxia misma se hubiera detenido, esperando a ver qué haría la Tierra a continuación. Y la Tierra no había terminado. La segunda fase de la Operación Retribución no se trataba de guerra. Se trataba de exposición. En miles de mundos alineados con el Consejo, agentes humanos lanzaron bombas de datos cifrados en los centros de comunicación. Los archivos contenían evidencia de siglos de corrupción, élites del Consejo traficando con especies enteras para obtener mano de obra, silenciando rebeliones mediante hambrunas artificiales, colapsando ecosistemas para monopolizar recursos. Y en medio de todo, las imágenes de Eleanor Grant, torturada, destrozada, dejadas como advertencia. La reacción fue instantánea. Los disturbios estallaron en el mundo natal de Velia. Los ciudadanos gritaban en las calles, quemando las banderas del Consejo. En las lunas de Quirón, los manifestantes inundaron las escaleras de la capital, exigiendo el fin del control del Consejo. La alianza comercial de Orinx se derrumbó en un solo día. Un mensaje seguía surgiendo en todas las frecuencias. Si la Tierra contraataca, ¿por qué nosotros no? De vuelta en la estación próxima, la embajadora Yara Den, representante de la Tierra ante el Consejo, estaba sentada sola en sus aposentos, observando cómo se desataba el caos. Había pasado toda su carrera intentando mantener la paz entre la Tierra y las estrellas. Siempre la voz de la razón en cada reunión. Ahora era la precursora de la guerra. Su panel de comunicaciones volvió a vibrar. Era su asistente. El Consejo ha solicitado su presencia, embajador. Sesión de emergencia. Yara suspiró. Déjame adivinar. Control de daños. Dicen que quieren un alto el fuego. Yara entrecerró los ojos. ¿Después de lo que hicieron? Dicen que están dispuestos a hablar. Se levantó lentamente, alisándose el abrigo. Bien.
Entonces démosles algo de qué hablar. La Cámara del Consejo no había cambiado en siglos. Una imponente cúpula llena de luz dorada tallada con símbolos alienígenas de cientos de especies. Pero esta vez se sentía más frío. Los asientos estaban medio vacíos. Algunos miembros ni siquiera se atrevieron a presentarse en persona. Solo quedaban hologramas. Yara entró como una tormenta envuelta en silencio. Sin séquito, sin guardias, solo ella y la verdad. El consejero Dresque de los Varelianos se levantó para hablar, con la voz temblorosa a pesar de su esfuerzo por sonar dominante. Embajador Den, lamentamos profundamente los recientes acontecimientos. Lo que le ocurrió a su ciudadano fue un error de juicio. No reconocimos la importancia del no. Yara interrumpió bruscamente. No se atreva a reducir lo que le ocurrió a Ellaner a un error. Torturó y asesinó a una civil. Luego arrojó su cadáver como basura. Eso no es un error. Es la política. La cámara quedó en silencio. El consejero Trick, que una vez se rió de la entrada de la Tierra en el pliegue galáctico, habló en voz baja. ¿Qué quiere, embajador? Yara se inclinó hacia adelante. No estamos aquí para pedir. Estamos aquí para exigir. Sacó una barra de datos de su abrigo y la colocó en la consola central. Las pantallas de la cámara se iluminaron al instante, mostrando esquemas planetarios, despliegues de tropas y comunicaciones clasificadas entre los líderes del Consejo. La voz de Yara se apagó. Estos son tus crímenes. Por cada mundo que esclavizaste, cada colonia que desangraste, cada raza que silenciaste, la Tierra transmitirá esto a la galaxia en 3 horas. A menos que, espetó Dresque. ¿A menos que qué? A menos que el Consejo se disuelva por completo, con efecto inmediato. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. La consejera Casele finalmente habló, su cuerpo cristalino vibrando de energía. Nos estás pidiendo que renunciemos a siglos de gobierno. No te lo pido, dijo Yara. No me lo has pedido, dijo el Ellanar. Ya no somos educados. El holograma de Tar parpadeó. Y si nos negamos, la mirada de Yara se enfrió. Entonces la Tierra le hará a cada mundo alineado con el Consejo lo que le hicimos al puesto de avanzada Z9. Pero esta vez no nos detendremos en lo militar. El Consejo se quedó paralizado. Habían esperado furia. No estaban listos para el poder. 3 días después, las naves de guerra terrestres se mantuvieron en posición en 7 sectores. No se disparó ni un solo tiro. No hacía falta. La galaxia ya había cambiado. Especies que durante mucho tiempo habían estado bajo el control del Consejo comenzaron a alzarse, envalentonadas por la resistencia terrestre. La revolución estalló en el cinturón Valari, donde las colonias mineras derrocaron a los gobernadores designados por el Consejo. En Dresa 4, antaño un orgulloso puesto de avanzada vareliano, toda la población declaró la independencia y solicitó la protección de la tierra. Hal se encontraba en el puente de la nave de guerra Arabus, observando cómo las redes de defensa planetaria se apagaban en el espacio del Consejo. Se están derrumbando, informó Lin. No lo admitirán públicamente, pero todos los sistemas que hemos monitoreado están en retirada. Han perdido la voluntad de luchar. Porque finalmente han visto de lo que somos capaces, respondió Hal. Sin discursos, sin debates, solo fuerza. Hubo una pausa. Entonces Lin preguntó en voz baja, ¿y qué pasa después? Hal se giró hacia la ventana estrellada. ¿Después? Construimos algo mejor. Protegemos a los débiles. Enseñamos a la galaxia lo que la Tierra tuvo que aprender a las duras penas. ¿Pero podemos ser mejores?, preguntó. Después de todo lo que hemos hecho. No respondió de inmediato. Entonces dijo, no empezamos esta guerra, Cora, pero la terminamos en nuestros términos. Así es la supervivencia. En Nueva Ginebra, las calles estaban llenas de vida, no de fiestas, sino de propósito. Los humanos habían visto el borde del abismo y se recuperaron. Las ciudades se iluminaron, no con celebración, sino con reconstrucción. Se erigieron monumentos en honor a Eleanor Grant en todas las colonias humanas. Su nombre se convirtió en un juramento,
susurrado en las salas de entrenamiento de los nuevos soldados y en las cámaras del Consejo de los líderes en ascenso. Nunca más. El Consejo nunca se recuperó. El conglomerado bareliano se dividió en estados regionales, la mayoría implorando a la Tierra pactos de no agresión. El sindicato Orinx se retiró por completo de la política galáctica. Los Quirón intentaron aferrarse a la neutralidad, pero incluso ellos se vieron obligados a ceder cuando 3 de sus lunas declararon su independencia e izaron la bandera de la Tierra. Y así la galaxia cambió, no de golpe, sino con la respiración contenida por cada especie que observaba cómo la Tierra remodelaba el futuro con brutal y hermosa claridad. Años después, los historiadores se preguntarían, ¿cómo lo hizo la Tierra? La respuesta siempre era la misma. Los presionaron demasiado y luego contraatacaron. Pero solo quienes estaban allí sabían la verdad. La Tierra no se limitó a tomar represalias. Evolucionó. Tomaron el dolor, el insulto, la sangre, y los convirtieron en potencia de fuego, en estrategia, en algo innegable. El Consejo Galáctico intentó sepultar a la Tierra en el miedo. En cambio, la Tierra sepultó al Consejo en la historia. El primer error del Consejo Galáctico fue asumir que los humanos se derrumbarían. El segundo, asumir que no se reconstruirían. Habían pasado 2 años desde la Operación Retribución. El Consejo una vez temió, ya que la autoridad inquebrantable de la galaxia ahora existía solo en susurros fracturados. La Tierra no solo la había derribado. Se habían asegurado de que permaneciera. Pero la paz no era paz. En realidad, no. Lo que la Tierra ganó mediante la fuerza, ahora tenía que defenderlo con presencia y poder. Porque incluso cuando los tiranos caen, los fantasmas que dejan atrás a menudo se arrastran hacia una nueva piel. En el borde de lo que una vez fue territorio vireliano, una estación llamada Fuerte Rojo flotaba en silencio sobre el desolado planeta de Cas-3. No figuraba en ningún mapa oficial. Se suponía que no existía, pero inteligencia detectó señales cifradas allí, ráfagas de datos, picos de energía anormales, rumores de naves con los antiguos sellos del Consejo. Ahí es donde entró la capitana El Rabás. Producto de la rápida expansión de la nueva flota terrestre. Al igual que los oficiales más veteranos, los curtidos en la guerra recordaban la Tierra antes de la represalia. No había visto el cuerpo de Eleanor. No había presenciado la crueldad del Consejo de primera mano, pero creía. Creía en la misión, en la promesa de la Tierra de no dejarse pisotear nunca más. Por eso aceptó una cacería de fantasmas en el espacio muerto. Por eso ahora estaba de pie al borde de la bahía de atraque del Fuerte Rojo, con el rifle de pulsos a su lado, observando como un extraño carguero sin distintivos abría lentamente su esclusa de aire con un siseo. Con los ojos abiertos, susurró para calmarse. Algo huele mal en esto. Su segundo teniente, Cal Drey, emitió un seco risa entre dientes. Todo huele mal en el espacio del Consejo, incluso su silencio. La rampa descendió y apareció una figura solitaria, un humanoide alto, envuelto en una capa gris. No disparen, dijo la voz áspera, distorsionada por un traductor. He venido a hablar por los supervivientes. ¿Supervivientes de qué?, preguntó Aira, con el arma en alto. El Consejo, dijo la figura, y aquellos que desean recuperarlo. Lo trajeron a bordo. Su nombre, o el nombre que dio, era Borentey, mitad barelión, mitad humano, un híbrido que habría sido exterminado bajo la ley del Consejo no hace mucho. Llevaba cicatrices que no eran de batalla, sino de la existencia. Quemaduras, ronchas de ácido, reemplazos cibernéticos que parecían injertados sin consentimiento. ¿Por qué alguien querría recuperar el Consejo?, le preguntó ya una vez que lo interrogaron. Borín se reclinó en su silla, con una sonrisa sin humor en el rostro. Porque para algunos los monstruos son excelentes amos, y temen lo que la Tierra representa ahora. Cail se cruzó de brazos. Fuerza. Borín negó con la cabeza. Cambio. El Consejo era brutal. Sí. Pero era estable, predecible. Mantenía a raya a los poderosos, ricos, y a los débiles. La Tierra no solo rompió eso. Destrozó la ilusión de que tenía que ser así. ¿Y ahora?, preguntó Elra. La expresión de Boron se ensombreció.
Ahora los esclavistas están sin trabajo. Los señores de la guerra están construyendo imperios. Y los que echan de menos las viejas cadenas, se están reuniendo. A Elira se le revolvió el estómago. ¿Dónde? Borín cortó una ficha sobre la mesa. Estoy aquí para comerciar. Te doy la ubicación del movimiento de restauración. Me das protección porque en cuanto descubran que hablé, estoy muerta. Miró la ficha con cansancio. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué no esconderse en una colonia en algún lugar? Porque la tierra no abandona a sus enemigos ni a sus aliados. Eso es lo que más les asusta. La información era sólida. En los fríos sistemas exteriores, se estaba formando una flota. Todavía no era grande, pero era peligrosa. Viejas naves de guerra berelianas modernizadas con nueva tecnología. Ingenieros rebeldes de la especie Siron, incluso rumores de exalmirantes del cónsul que trabajaban con identidades falsas. Se hacían llamar el movimiento de restauración. Su objetivo no era la venganza. Era la reconstrucción. Reconstruir el consejo sin los errores, un consejo más inteligente, más severo, uno que jamás dejara que la tierra se alzara de nuevo. La almirante Lin revisó los hallazgos en el comando tierra, apretando los dedos en el borde de la mesa holográfica. Ya no se esconden, murmuró. Se están organizando. Hal estaba detrás de ella, mayor ahora, más cansada, pero tan aguda como siempre. Les dije que esto sucedería. Dejamos un vacío. Querían arrasar con todo, dijo Lin. Pero algunos de nosotros todavía creemos en la misericordia. Hal la miró. La misericordia no funciona con quienes solo entienden el miedo. Lin suspiró. Y si atacamos primero, nos convertimos en lo que decían que éramos. Tiranos, dictadores. No empezamos esto, Cora. Nunca lo empezamos. Pero siempre lo terminamos. Terminó por él. Él asintió lentamente. Necesitamos dar ejemplo. Algo estridente. Hizo una pausa y luego levantó la vista. Fuerte rojo. No, dijo, su liderazgo. Cortarles la cabeza antes de que les crezcan dientes. La operación tenía el nombre en clave de lanza silenciosa. Era guerra de precisión. Nada de flotas masivas, nada de planetas quemados, solo una aguja apuntando directamente a la garganta del movimiento. Se desplegaron los mejores equipos de infiltración de la Tierra. Escuadrones de operaciones encubiertas mejorados con interfaces psiónicas, hilos de combate neuronales y tecnología encubierta. La capitana Vaz fue designada para liderar uno de los equipos principales. No lo dudó. Para esto nos entrenamos, le dijo a su tripulación. No solo para la guerra, sino para el fin de ella. Acabamos con esto y ningún niño volverá a crecer bajo la bandera del Consejo. El objetivo era una estación de mando móvil conocida como la Aguja. Una enorme nave reconvertida a partir de un asteroide roto, unida con tecnología beliana recuperada y alimentada por núcleos de fusión robados de puestos avanzados del Consejo abandonados. La Aguja era donde se reunían los líderes de la restauración. También era donde la Tierra planeaba entregar un mensaje. Llegaron ocultos, deslizándose entre redes de sensores y satélites inactivos. La operación transcurrió sin contratiempos al principio. Su equipo de asalto entró por un conducto de escape, evadió los sistemas de seguridad internos y llegó a la cubierta de control central en 12 minutos. Y ahí fue cuando todo se fue al garete. Las alarmas sonaron, las puertas se cerraron, las torretas cayeron del techo y abrieron fuego. Elra se agachó tras una cubierta, gritando por el comunicador. Sabían que veníamos. Retrocedan. Vayan al punto de repliegue. Pero era demasiado tarde. Kail recibió un disparo en la pierna. Otros dos fueron destrozados en el pasillo antes de que pudieran siquiera respirar. Y entonces una voz llenó los pasillos de la torre. Lenta, deliberada, venenosa. Ah, hijos de la tierra. Se parecen más a nosotros de lo que creen. Era el alto regente Solace, el ex consejo general que ahora lidera la restauración. Se suponía que estaba muerto, ejecutado después de la guerra. Resulta que la Tierra no era la única buena falsificando informes. Quemaron nuestros hogares, continuó Solace. Así que ahora quemaremos tu legado,
y la galaxia nos lo agradecerá. Elra se comunicó con la órbita. Mando de flota, Spire está comprometida. El enemigo está vivo y activo. Solicito ataque inmediato. Quemen la nave. La voz de Lin llegó fría y segura. ¿Siguen dentro? Sí, respondió. Pero si no terminamos esto ahora, otros lo pagarán después. Hubo una pausa. Confirmado. Ataque inminente. Tienen 60 segundos. Kail tosió a su lado, sangrando profusamente. ¿En serio? Van a morir por esto. No voy a morir, dijo Elra. Me estoy asegurando de que nadie más tenga que morir. Metió a Coil en un pozo de mantenimiento, selló la puerta blindada tras ellos y se preparó. Afuera, la lanza soberana de la nave insignia de la Tierra disparó su carga. No era un misil. Era una bomba de singularidad. Tecnología prototipo. Apenas probada, pero efectiva. En un instante, la aguja se plegó sobre sí misma, aplastada por la fuerza del espacio colapsado, implosionando como una lata bajo el aliento de un agujero negro. No quedó nada más que silencio y estrellas. 3 días después, Elra despertó en una enfermería de Lanza Soberana. Estaba viva, a duras penas. Cal también lo había logrado. Le faltaba una pierna, reemplazada por hueso sintético, pero seguía sonriendo con sorna. Lin la visitó personalmente. Rompiste el protocolo, dijo secamente. Salvé tu galaxia, respondió Aira con su voz. Lin la miró fijamente y asintió una vez. Te damos el mando de tu propia flota, dijo. Habrá otros como Solace. Los cazarás. Elra parpadeó. No vas a terminar la guerra. La voz de Lin se suavizó. Esta es la paz que tenemos, Elra. No silencio, sino vigilancia. Y así, la tierra no descansó. Se reconstruyeron, observaron, se prepararon, porque sabían la verdad que nadie más quería decir en voz alta. La libertad no se gana pidiéndola. Se toma, se protege, y cuando vuelven a buscarla, se les recuerda por qué debieron haber dejado la tierra en paz. El universo no aplaudió cuando la tierra aplastó la restauración. No hubo desfiles ni ovaciones galácticas. Solo silencio, inquietud, vigilancia, recelo. Porque si bien las flotas terrestres navegaban ahora por las rutas estelares sin oposición, no todos estaban entusiasmados con su ascenso. Algunos les temían, otros les envidiaban, y unos pocos, especialmente aquellos que una vez se sometieron al control del Consejo, comenzaron a plantearse una pregunta peligrosa. ¿Es la Tierra solo otro imperio con rostro de héroe? Esa pregunta comenzó a extenderse, especialmente en las colonias exteriores, los planetas fronterizos que la Tierra había prometido proteger tras la caída del Consejo. Mundos como Toraxis Prime, un planeta selvático y pantanoso, antaño reducido a polvo por contratos del Consejo, ahora estaban prácticamente abandonados. Se suponía que debían estar reconstruyendo, pero en cambio, sus ciudadanos se morían de hambre. Las bandas piratas habían llenado el vacío de poder. Reinaba la anarquía. Las naves de la Tierra no habían regresado en meses. Así que cuando un grupo de ciudadanos de Toraxis lanzó una transmisión desesperada, transmitiendo por canales no encriptados pidiendo comida, medicinas e incluso purificadores de agua básicos, todos la vieron. Y lo más importante, la Tierra no respondió. No durante 6 días. Fue tiempo suficiente para que comenzaran los rumores. En el comando de la Tierra en Nueva Ginebra, la almirante Coraline observaba la grabación en silencio. Una niña, de no más de 10 años, hablaba a una cámara temblorosa, con la piel pálida y agrietada por la deshidratación. Por favor, dijo la niña. Dijiste que la Tierra nos protege. Dijiste que importábamos. Lin se frotó las sienes. ¿Por qué demonios no me llegó esto antes? Un auxiliar se removió nervioso. El eje no está clasificado como zona de emergencia de nivel 1. Nuestra IA lo marcó como ruido político. Político. El puño de Lin golpeó la mesa. Se mueren de hambre. Quiero una flota de socorro preparada en 2 horas. Señora, con el debido respeto, estamos al límite de nuestras fuerzas. La frontera del archivo volvió a estallar.
Entonces redirijan a los transportistas civiles. Envíen contratistas privados. No me importa si tenemos que acarrear agua en cubos. Respondemos. Lin se puso de pie, con voz baja y cortante. No nos convertimos en lo que destruimos. Pero no todos estaban de acuerdo. En las trastiendas del nuevo órgano político de la Tierra, la Asamblea Terrana, algunos comenzaron a argumentar que la Tierra estaba haciendo demasiado, que tal vez era el momento de consolidar, no de extenderse. Una de esas voces era la del consejero Gerard Vance, un exdiplomático convertido en político que nunca usó uniforme, pero que dominaba el arte del poder. Se paró ante la asamblea, con voz tranquila y persuasiva. ¿Cuántas naves más enviaremos a las colonias moribundas antes de que las nuestras sufran? La Tierra no es el conserje de la galaxia. Derrocamos a un tirano, sí, pero no somos una organización benéfica. No podemos serlo todo para todos. Algunos aplaudieron, otros parecían incómodos. En las sombras de esa cámara, las primeras semillas de la división echaron raíces. La capitana Elira. Bass había estado escuchando desde una habitación lateral. Su rostro no cambió, pero sus manos se apretaron tras la espalda. No le importaba la política. En realidad, no. Le importaban los hechos. Y el hecho era que la Tierra había hecho una promesa. Casi murió en la torre para cumplirla. Enterró a amigos por ella. Había visto sistemas arder para que la Tierra pudiera alzarse, no solo como vencedora, sino como algo mejor. Ahora, sentía que esa promesa se estaba desvaneciendo. Más tarde esa noche, Elra se reunió con el general Marcus Hall en una azotea con vistas al horizonte de Nueva Ginebra. Las estrellas estaban en silencio, pero su voz no. Se están suavizando, dijo. Se están acomodando. Hall asintió lentamente. La paz tiene una forma de cegar a la gente. Olvidan lo cerca que estuvimos de la extinción. Olvidan lo que costó. ¿Qué pasa cuando dejan de aparecer?, preguntó. ¿Qué pasa cuando las colonias exteriores deciden que la Tierra es solo otra mentira? Hall no respondió de inmediato. Luego dijo, entonces alguien les recuerda quiénes somos, porque luchamos, porque somos diferentes. ¿Quién?, preguntó ella. Se giró hacia ella. Tú. Elira no esperó la autorización. En 48 horas, reunió un convoy de voluntarios. 6 naves cargadas con suministros, médicos e ingenieros. No era la Armada de la Tierra, ni una acción oficial del gobierno, solo gente que aún creía que la lucha significaba algo. Entre ellos estaba el teniente Caldrey, todavía cojeando por su pierna sintética, pero tan sarcástico como siempre. No puedo creer que haya salido del coma para esto, murmuró, revisando los registros de carga. No volviste por la Tierra, dijiste que volviste por la gente que la Tierra prometió proteger. Cahill sonrió. Siempre eres tan noble, o solo cuando estoy cerca. Puso los ojos en blanco. Solo carga los malditos filtros de agua. Partieron sin fanfarrias, sin prensa, solo un silencioso salto al espacio profundo hacia un mundo olvidado. Cuando llegaron a Toraxis Prime, fue peor de lo esperado. Los satélites orbitales llevaban mucho tiempo inactivos. La atmósfera estaba densa de nubes de contaminación. Los puestos de avanzada de la colonia eran cáscaras desmoronadas, sus redes eléctricas parpadeaban como velas moribundas. Pero lo que más golpeó fue a la gente, delgada, pálida, con los ojos hundidos tras semanas sin suficiente comida. Niños que no hablaban porque habían olvidado cómo. Y, sin embargo, estaban vivos. Y cuando vieron la insignia de la Tierra en las naves, lloraron. No tardó mucho en comenzar la descarga. Los médicos instalaron centros de triaje. Los ingenieros trabajaron sin descanso restaurando las tuberías de agua. La comida se distribuyó en cajas marcadas con el símbolo del fénix naciente de la tierra. Una mujer, vieja y arrugada, tomó la mano de Elra y la besó. «Viniste», susurró. «Pensé que las estrellas nos habían olvidado». Elra simplemente le apretó la mano. «Nunca olvidamos», dijo. «No podemos». Pero los piratas tampoco lo olvidaron. En la tercera noche, mientras Toraxis dormía por primera vez con las luces encendidas en meses,
una nave de guerra descendió del hiperespacio sobre el planeta. No era enorme, pero sí rápida, brutal y desesperada. La serpiente de hierro, liderada por el ex-Consell ejecutor Trexbaugen, quien ahora se labraba la vida saqueando mundos abandonados, robando tecnología y vendiendo esclavos a quien mejor pagara. No enviaron ninguna advertencia. Abrieron fuego. 2 de sus naves de carga explotaron antes de que ella llegara a la tienda de mando. Cal ya estaba gritando órdenes, arrastrando a la gente tras puertas blindadas. ¿Dónde está la cobertura orbital?, ladró Elira. Muertos. No hay red de defensa aquí. Somos blancos fáciles. Entonces nos convertimos en puercoespines. Gruñó. Armen a todos. Mantenemos las zonas de aterrizaje. Ningún civil muere hoy. La batalla no fue elegante. Fue un caos. Armas soldadas con chatarra. Civiles con viejos rifles del Consejo. Tiendas médicas convertidas en búnkeres. Pero la gente de la Tierra tenía algo que los piratas no tenían. Resolución. Mantuvieron el perímetro durante la primera oleada, luego la segunda. Ara estaba en todas partes, arrastrando heridos, dando órdenes, disparando desde un tejado con puntería certera. Kail recibió un roce en el hombro, pero se mantuvo en pie. Entonces los piratas trajeron su movimiento final, un mecha terrestre modernizado con lanzadores de plasma y viejos escudos del Consejo. Caminó directamente a través de las barricadas frontales, iluminando el cielo nocturno. Elra lo miró, jadeando. Sin munición antitanque. Estamos fritos. Kail sonrió a través de la sangre. Sí, pero están parados sobre una línea de metano. ¿Qué? Le lanzó un detonador. Bienvenida al planeta del pantano. Ella no lo dudó. 30 segundos después, el mecha pirata avanzó y el suelo bajo él explotó. El fuego floreció en la noche mientras todo el valle estallaba con fuerza. Siguió el silencio, luego vítores. Luego algo más profundo. Esperanza. Cuando la asamblea terrana finalmente llegó con semanas de retraso, encontraron a Toraxis asegurada, alimentada y en reconstrucción. Todo por culpa de 6 naves y una mujer que aún recordaba la promesa que le hizo la Tierra. El consejero Vance la visitó en persona. Encontró a Elra en la tienda de un mecánico cubierta de grasa, ayudando a reparar la máscara de respiración de un niño. Desobedeciste el protocolo, dijo en voz baja. Ella no lo miró. Seguí mi propósito. Le entregó un bloc de datos. La asamblea votó. Has sido ascendida. Contraalmirante. Ella arqueó una ceja. Así que ahora me recompensan por insubordinación. No, dijo, te reconocen por recordarnos quienes se suponía que debíamos ser. Hizo una pausa y añadió. La votación no fue unánime, pero sí contundente. Por toda la galaxia, se difundieron imágenes de humanos reconstruyendo las ruinas de una flota pirata aplastada no por el poderío militar, sino por la fe. La chica que le rogó a la Tierra que viniera, su mensaje ahora formaba parte de todas las conferencias de la Academia en el espacio humano. Una frase se repetía más que cualquier otra. Dijiste que importábamos. Y la Tierra finalmente demostró que hablaba en serio. El Rexis fue la chispa. Lo que comenzó como una misión de socorro silenciosa y no autorizada se convirtió en un símbolo. Un recordatorio para la galaxia de que la Tierra era todavía diferentes, todavía peligrosos y todavía humanos de maneras que ningún imperio jamás podría ser. Pero las chispas no siempre encienden antorchas. A veces inician incendios forestales. Y ese fuego ahora se extendía por la galaxia. Las colonias que una vez habían implorado la protección de la Tierra comenzaron a alzarse, pero no siempre a imagen de la Tierra. Algunas declararon la independencia. Otras afirmaron que podían defenderse mejor que la Tierra jamás lo había hecho. En el mundo minero de Esri, los sindicatos derrocaron a sus supervisores coloniales y tomaron el puerto. En Lorax, una especie híbrida conocida como los Antari expulsó a todos los representantes humanos y renombró la capital a Senkel, Diente de la Libertad. Al principio, la Tierra dio la bienvenida a la revolución. Significaba que los huesos del Consejo seguían rompiéndose. Pero el problema no era la revolución. Era lo que vino después.
La almirante Coraline miraba fijamente un mapa estelar que brillaba en su oficina a bordo del Comando Tierra. Media docena de sistemas parpadeaban en rojo. Puntos críticos de rebelión, conflicto, cismas políticos. Algunos usaron el nombre de la Tierra para justificar su violencia. Otros rechazaron la Tierra por completo. Su voz sonaba cansada cuando le habló a su ayudante principal. ¿Dónde está el capitán Bass ahora? De camino a la expansión Lauren, respondió la ayudante. Hubo un estallido en la región Antari. Han tomado rehenes. ¿Quiénes? Diplomáticos de la Tierra. Uno de ellos es historiador. Los demás son pacificadores. Lin cerró los ojos. Pensé que los Centauri no eran hostiles. No lo eran, dijo la ayudante, hasta que alguien bombardeó uno de sus santuarios. Creen que era un grupo extremista humano, una célula de represalia. Así que ahora estamos luchando contra nosotros mismos, susurró. La ayudante no respondió. No lo necesitaba. El legado de la Tierra se estaba resquebrajando. Habían vencido a los viejos monstruos, pero unos nuevos vestían su piel. El Rabás ya no dormía mucho. No desde Toraxis. No desde que la habían ascendido, elogiado, convertido en un símbolo del poder justo de la Tierra. Y definitivamente no desde que empezó a ver la insignia de la Tierra siendo usada por fanáticos que creían que la violencia era la única verdad que la galaxia entendía. Se quedó en el puente del EWS Solara, observando cómo su grupo operativo se acercaba a la extensión laurana. 3 elegantes destructores volaban en formación cerrada, con los motores zumbando con potencia latente. Kyle subió cojeando a la cubierta detrás de ella. Se nos está dando bien esto, dijo. Otro polvorín que apagar. Quizás esta vez traigamos vino. Elra no sonrió. Se han llevado a civiles, dijo rotundamente. No negociamos con quienes rompen esa regla. Kyle asintió con tono serio. Creo que realmente fueron humanos los que atacaron el santuario. No importa, respondió. Creen que sí. Eso es suficiente para encender la mecha. Se acercó. Entonces, ¿cuál es el plan? No apartó la vista de las estrellas. Hablamos primero, y si eso falla, se lo recordamos. El enclave Entari no se parecía a ninguna otra especie que la Tierra hubiera conocido. Altos híbridos humanoides reptilianos con piel bioluminiscente y ojos triplemente iluminados, los Centauri nacieron tras décadas de experimentos de crianza forzada durante el apogeo del Consejo. Fueron diseñados para obedecer, criados para la sumisión. Pero cuando el Consejo cayó, los Centauri no se alzaron con gratitud. Se alzaron con rabia porque la Tierra había matado a los amos pero había abandonado las jaulas. Ahora su líder, Varys Cole, gobernaba desde una torre de cristalina excavada en los acantilados de Askel. Hablaba solo a través de guardianes de la voz ceremoniales, nunca directamente. Afirmaba que esto mantenía sus palabras sagradas. Cuando Elra y su equipo aterrizaron, no fueron recibidos con armas, sino con silencio. 1000 Centauri se alineaban en el camino hacia la torre, con ojos azules brillando bajo el sol poniente. Nadie se movió. Nadie parpadeó. Parecía menos una bienvenida y más un juicio. Dentro, la voz de Bes resonó en un enorme anfiteatro. Quemaron a nuestros dioses, dijo, y ahora vienen en paz. Elira permanecía desarmada en el centro. No atacamos el santuario, dijo. Pero te ayudaremos a encontrar quién lo hizo. Llevas el símbolo de la tierra, gruñó Besool. Y la tierra trajo fuego una vez. Ahora trae mentiras. Elira dio un paso al frente. No vinimos a conquistar. Vinimos a detener lo que el consejo comenzó. Entonces, ¿por qué actúas como ellos? Las palabras resonaron por la cámara. Por un momento, Elra no dijo nada, luego susurró. Porque la galaxia solo escucha cuando hablamos con fuerza, y eso es lo que intentamos cambiar. De vuelta a bordo del Solara, la tensión aumentó. Los rehenes fueron trasladados a un lugar oculto. Los extremistas Centauri comenzaron a difundir demandas por toda la extensión. Un juicio formal por crímenes de guerra con la Tierra como acusada. La asamblea terrana entró en pánico. El consejero Vance llamó directamente a Elira. No podemos permitir esto.
Recuperarás a nuestra gente por cualquier medio necesario. Elira mantuvo la voz serena. Un asalto terrestre provocará una rebelión total en 5 sistemas. No me importa si desata una supernova, espetó Vance. O los liberan o damos un ejemplo. Elra miró fijamente el comunicador con voz fría. Hicimos un ejemplo con el Eyaner. Hicimos otro en la aguja. ¿Quieres que siga apilando ejemplos? ¿Dónde termina? Vance se inclinó. Eso no es asunto tuyo, almirante. Lo tuyo es la obediencia. La llamada terminó. Kail la miró. ¿Y ahora qué? No dudó. Lo hacemos a nuestra manera. Aira se encontró con Bescool de nuevo, esta vez a solas. Sin soldados, sin trucos, dijo. Solo la verdad. Él la miró en silencio y luego la hizo un gesto para que avanzara. Caminaron entre los restos rotos del santuario, cristales destrozados, altares ennegrecidos. Los niños barrieron los escombros con garras. Esto no era una iglesia, dijo. Era historia, memoria, el último lugar donde se nos permitió hablar libremente. Elra se agachó junto a una columna rota. La tierra perdió nuestra primera ciudad una vez, dijo en voz baja. Por el fuego, no por las bombas, no por la guerra, solo por la codicia, y construimos de nuevo. No porque lo olvidáramos, sino porque nos negamos a dejar que el fuego nos dominara. Fescoul la observó. ¿Quieres a los rehenes? Quiero la paz, respondió. Pero lucharé si me obligas. No dijo nada durante un largo momento. Entonces hay una manera. Al día siguiente, al otro lado de la extensión del Uran, se emitió una nueva transmisión. No era una exigencia. No era una amenaza. Era un juicio. El Rabá se paró frente a un jurado de ancianos Centauri y habló por la tierra. No defendiendo sus guerras, no justificando su violencia, sino apoderándose de ella. Trajimos el fuego, dijo. Rompimos cadenas, pero al hacerlo, aterrorizamos a la gente para que guardara silencio. Eso termina ahora. La tierra responderá. La tierra se reconstruirá y nunca más se esconderá tras el poder. Fue la primera vez en la historia que un oficial militar humano se sometió voluntariamente a un tribunal extranjero, y funcionó. Los rehenes fueron liberados. Los extremistas perdieron prestigio. Y la tierra, por primera vez en años, fue vista no como una conquistadora, sino como una participante. De vuelta en Nueva Ginebra, la asamblea hervía de furia. El consejero Vance dio un puñetazo en la mesa. Sometió nuestra soberanía a una especie hostil. Eso es una traición a todo lo que defendemos. Pero Lin solo sonrió. No, dijo que era un regreso a todo por lo que luchamos. Semanas después, regresó a la tierra. No la recibieron con desfiles. No la condecoraron. Ni siquiera le dieron las gracias. Pero los jóvenes, los que observaban, los que intentaban decidir si aún valía la pena creer en la tierra, la notaron. Y eso fue suficiente. En una ceremonia discreta, la sobrina de Eleanor Grant le entregó a Elra un pequeño colgante. Estaba chamuscado y doblado, encontrado en las ruinas de la embajada donde murió Eleanor. Lo usaba todos los días, dijo la chica. Decía que le recordaba a su hogar. Y Laiche lo tomó con dedos temblorosos y lo llevó debajo de su uniforme porque ella también necesitaba recordar por qué luchaban. La galaxia estaba aprendiendo a vivir sin el Consejo, pero no lo estaba haciendo bien. Los viejos vacíos de poder se habían convertido en agujeros negros. La libertad de un planeta era el caos de otro. Las rutas comerciales eran inestables. La aplicación de la ley variaba según el sistema. Sectores enteros, antes atados por el frío control del Consejo, ahora se habían convertido en regiones sin ley, gobernadas por quien tuviera las armas más afiladas y la moral más débil. Y a pesar de todo, la Tierra seguía siendo el centro de gravedad, respetada, temida, envidiada. Pero cada vez más, la Tierra también se encontraba sola. Sin alianzas, sin iguales, solo una antorcha encendida sostenida en una galaxia oscura, esperando a ver quién intentaría apagarla. En la asamblea terrana, las discusiones se intensificaban. La expansión de la Tierra no era solo estratégica, sino necesaria. Con colonias que dependían de la Tierra para su alimentación,
seguridad e infraestructura, la carga se estaba volviendo insoportable. La Tierra se había convertido en un imperio, quisiera o no. Y los imperios se hacen enemigos. El enemigo llegó sigilosamente. No con flotas, ni con bombas de plasma, sino con silencio. Colonias enteras comenzaron a quedar a oscuras. Las comunicaciones se cortaron sin previo aviso. Sin señales de socorro, sin explosiones. Solo sistemas parpadeando fuera de línea como estrellas moribundas. Al principio, la Tierra pensó que era un sabotaje. Luego, se encontró una de las colonias desaparecidas, o lo que quedaba de ella. Un equipo de reconocimiento descubrió Hada 17, una colonia lunar en el cinturón de Orinis, completamente vacía. Sin señales de lucha, sin cuerpos, solo equipo abandonado, comida aún caliente en estufas, cartas a medio escribir en tabletas de datos. Como si miles de personas simplemente hubieran desaparecido. Una línea estaba escrita en una pared con resina similar a la sangre. No estamos solos. Nunca lo estuvimos. La almirante Lin estaba de pie junto a la mesa hueca, mirando la grabación con expresión sombría. Repítanla, dijo. La pantalla reprodujo la señal del dron. Largos pasillos llenos de ropa, sillas aún girando en pasillos de malla, una colonia entera suspendida en un estado de ausencia repentina. Kyle, ahora actuando como enlace de inteligencia de la Tierra, se inclinó con una tableta de datos. No tenemos residuos biológicos, ni señales de vida, ni traumatismos en la estructura, pero algo falla. Miren las sombras. Mejoró el video. Todos se acercaron. Al final del pasillo, tras la estática, un destello de movimiento. Algo alto. Mal. Su silueta no correspondía a ninguna especie conocida. No caminaba. Se deslizaba. Y la Iche, de pie junto a Lin, susurró, ¿cómo demonios entró? Kyle se giró hacia ella. No entró. Ya estaba allí. Durante años, los teóricos de la conspiración habían susurrado sobre una inteligencia preconsular, una especie tan avanzada, tan esquiva, que hacía que incluso los imperios más antiguos parecieran infantes. Se les llamaba la nulidad. Sin grabaciones, sin primer contacto, solo desapariciones. Naves averiadas, señales muertas. La mayoría las descartaba como leyendas, historias de fantasmas contadas por pilotos que habían pasado demasiado tiempo en el espacio profundo. Pero ahora los fantasmas eran reales y observaban. La Tierra se movilizó de inmediato, no con pánico público, ni con fuego, sino con secretismo. Sí, la nulidad era real, y si estaban secuestrando colonias enteras, entonces la Tierra tenía un problema mayor que cualquier rebelión, cualquier remanente del Consejo o cualquier alianza rota. Tenían una amenaza existencial. Y por una vez, el resto de la galaxia no se rió. Incluso las especies que alguna vez despreciaron a la Tierra enviaron transmisiones cifradas. El mensaje siempre era el mismo. Ayúdennos. Somos los siguientes. Elra fue encargada de liderar la Operación Pali, una misión de reconocimiento en el espacio profundo destinada a rastreando la zona nula. Sin confrontación abierta, solo vigilancia, datos, comprensión. Pero el miedo en el mando terrestre era evidente. Si la Tierra no podía detenerlos, nadie podría. Su nave, la EWS Revenant, era una nave furtiva, un prototipo envuelto en camuflaje óptico, propulsada por motores de núcleo negro que no dejaban rastro de calor. Su tripulación fue cuidadosamente seleccionada. Lingüistas, expertos en IA, sensitivos psíquicos, xenoarqueólogos, ingenieros de combate. Kyle también vino, por supuesto. ¿Por qué tengo la sensación de que no vamos a volver de esta? Bromeó mientras se abrochaba el cinturón. Elra no rió. Porque eres más inteligente de lo que pareces. Abandonaron el espacio normal en el cuarto ciclo del tiempo solar terrestre utilizando una ruta mapeada a través del espacio del Consejo Muerto, donde se sospechaba actividad nula. Su primera parada fue Juno Arcadia, una colonia minera abandonada, engullida por tormentas de radiación. Excepto que ya no estaba abandonada. Estaba todo en silencio. Demasiado en silencio. ¿Estado? Preguntó Aira mientras el equipo descendía de la nave con trajes sellados.
Niveles de radiación normales. Sin electromagnetismo. Picos. Pero sentir eso, dijo Cal, mirando a su alrededor. ¿Qué? Miró al cielo. No hay sonido. Y tenía razón. Ni viento, ni zumbido, ni insectos, incluso sus trajes, normalmente llenos del ruido blanco de los sistemas internos, se habían vuelto sepulcralmente silenciosos, como si el aire estuviera conteniendo la respiración. Se movieron lentamente por las ruinas. Entonces encontraron los espejos, docenas de ellos, grandes losas circulares pulidas, de metal y vidrio, erigidas alrededor de la plaza central como monumentos. Pero no reflejaban su entorno. Reflejaban estrellas que no existían. En el centro del espejo más grande, tallado en su superficie con una precisión que ni siquiera las mejores máquinas de la Tierra podrían replicar, había 4 palabras. Observamos el fuego. Cail se giró hacia Elra, con la voz apenas audible. ¿Qué demonios significa eso? Ella no respondió, porque detrás de ellos, los espejos comenzaron a zumbar. Suave al principio, luego más fuerte, y una a una, las estrellas en su interior comenzaron a parpadear. De vuelta a bordo del Revenant, la tripulación se apresuró. «Sácanos de aquí ahora mismo», ordenó Elra. «Coordenadas fijadas». Pulsando. «Espera». El oficial de navegación se quedó paralizado. «¿Qué pasa?». Palideció. «No hay vector de salida. El espacio da vueltas». «¿Qué?». «Estamos en un campo de recursión. No avanzamos. Nos movemos en círculos». Un zumbido de baja frecuencia comenzó a sacudir el núcleo de la nave. Y entonces las estrellas se apagaron todas a la vez, reemplazadas por un solo ojo, enorme, sin rasgos distintivos, flotando fuera de las ventanas. No era una nave, ni una criatura, solo una conciencia. Una presencia tan masiva y fría que parecía que el tiempo mismo temblara. Los sistemas del Revenant se apagaron. Las luces parpadearon. La gente gritó. Pero Elra se quedó quieta, con el corazón palpitante, la respiración entrecortada, mirando fijamente al ojo. Y en ese momento, algo habló, prohibido, en su interior. Se aprende bien la violencia, pero el fuego quema en ambos sentidos. Entonces, oscuridad. La tripulación despertó en órbita. Horas pasadas, registros borrados, sistemas restaurados. El ojo había desaparecido. Pero algo había cambiado. Dentro del banco de datos principal de Revenant era un mensaje. Sin cifrado, sin rastro de origen, solo coordenadas muy por encima del espacio mapeado, fuera de cualquier galaxia cartografiada por el Consejo o la Tierra. Leí el archivo en silencio. Cail se inclinó sobre su hombro. ¿Crees que es un cebo? Claro que es un cebo, dijo ella. Él asintió. ¿Te vas? Ella miró fijamente al vacío. Si los nulos quieren hablar, me aseguraré de que hablen con los humanos adecuados. Y en la Tierra, la Asamblea Terrana entró en pánico a puerta cerrada porque los nulos ya no eran solo fantasmas. Eran reales. Estaban observando. Y no habían hablado con diplomáticos, sino con la mujer que se había enfrentado a imperios y se había negado a arrodillarse. Las coordenadas ardían en la mente de Elra. No sabía cómo. No podía explicarlo. Pero después de ese encuentro con el ojo en el vacío, los números no solo estaban en el panel de datos. Estaban dentro de ella. Como si los nulos no solo hubieran enviado un mensaje, sino que lo hubieran grabado en los huesos de su memoria. Y cada noche desde que, en sueños, lo vio. Un cielo sin estrellas, un océano negro que se extendía hasta el infinito, y miles de voces, susurrando verdades que apenas podía comprender. Observamos el fuego. Te elevaste demasiado rápido. Aprendiste demasiado bien. No eran amenazas. Eran advertencias. Y Vaz no era el tipo de mujer que ignoraba las advertencias. Caminó hacia ellos. El Revenant del EWS se deslizó por el borde exterior del espacio cartografiado en absoluto silencio. El comando terrestre no había autorizado esta misión. De hecho, cuando Elra presentó el informe, intentaron castigarla. ¿Quieres perseguir una alucinación en un espacio no cartografiado?, había ladrado el consejero Vance en la cámara de asamblea.
Estamos al borde del colapso y tú estás persiguiendo coordenadas fantasmales. No son fantasmas, había dicho Elra. Son dioses, o algo peor, y nos observan. ¿No preferirías mirarlos a los ojos antes que esperar a que destrocen otra colonia? La asamblea votó. El voto fue denegado. Así que Elra tomó el Revenant de todos modos, sin órdenes, sin apoyo, sin permiso, solo con un propósito. Cuanto más viajaban, más extraño se volvía el espacio. Las estrellas eran escasas. La luz se desviaba en la dirección equivocada. Incluso los cronómetros internos de la nave comenzaron a desviarse. El tiempo se deslizaba impredeciblemente entre las cubiertas. Un miembro de la tripulación entró en un pasillo y no regresó durante 3 horas. Aunque desde su punto de vista, solo había salido durante 30 segundos. El sueño trajo sueños compartidos. Kyle comenzó a oír voces, no alucinaciones, recuerdos, pero no los suyos. Soñé que era un insecto, dijo una noche en el comedor, atrapado en una jaula de cristal, viendo gigantes pasar a mi lado como si no existiera. No era solo un sueño, Elra. Era real, como el recuerdo de otra persona. Otros experimentaron lo mismo. Elira también lo sintió. Cada día, el aire a bordo del Revenant se hacía más pesado, no por la gravedad ni la atmósfera, se aclara la garganta, sino por la conciencia. Era como si la nave no estuviera sola, como si el vacío mismo estuviera observando. El 12º día, llegaron. No a una estrella, ni a un planeta, sino a una herida en el espacio, un desgarro en el tejido de la realidad, pulsando con luz violeta, rodeado de lunas destrozadas y construcciones muertas que no tenían diseño conocido por el hombre ni por la máquina. Una grieta más allá, espacio nulo. Los escáneres son ciegos, susurró el oficial técnico. No estoy leyendo nada más allá de eso. No hay masa, ni energía, solo ausencia. Elra estaba de pie en la ventana, con los ojos fijos en el vacío arremolinado. Abra un canal, señora. No sabemos qué es. Ábralo. Pasó un segundo. Entonces una voz, no oída, pero sentida, respondió. Llegaste. Todo dentro del Revenant se detuvo. Tiempo, sonido, movimiento, y entonces estaban dentro. Sin salto, sin transición. En un momento flotaban ante la grieta. Al siguiente estaban en otro lugar. No era espacio. No era oscuridad. No era luz. Era mente. Un reino construido no de materia, sino de significado. La tripulación se encontraba sobre lo que parecía cristal bajo un cielo de tormentas reflejadas. Formas se movían a su alrededor. No seres, ni criaturas, sino pensamientos hechos visibles. Recuerdos entretejidos en forma. Un campo de batalla aquí, un nacimiento allá. Estrellas moribundas e imperios en ascenso, todos titilando en el espacio a su alrededor como visiones en un sueño colectivo. Kyle se aferró al brazo de Elra. Esto no es una nave. Esto es una biblioteca. Entonces llegó. El vacío. Ni una sola voz, ni una sola entidad, sino un coro. Un colectivo, antiguo, más allá de la forma y la carne. No aparecieron. Se desplegaron de todo, de cada tormenta, de cada eco, de cada latido. Sabíamos que los de tu especie vendrían, dijeron. Porque fuiste creado para alcanzar. Elra dio un paso al frente, con voz firme, aunque le temblaban los huesos. Has tomado colonias, vidas. ¿Por qué? Para enseñar, para poner a prueba, para ver si recordabas. ¿Recordar qué? El cielo se abrió sobre ella. Un recuerdo se desplegó. No humano, no alienígena, solo familiar. Un mundo antiguo mucho antes del surgimiento de la Tierra. Criaturas que surgían del barro y el fuego. No humanos, sino mentes primitivas asentadas en galaxias como flores silvestres. No eres el primero. No eres el único, pero eres el más rápido, el más ruidoso, el más peligroso, susurró Kyle. No nos crearon. No, dijo. Nos observaban mucho antes de que saliéramos de los océanos. Te elevaste en el fuego, y el fuego olvida. Dio un paso al frente de nuevo. ¿Qué quieres? Las voces cambiaron,
ahora más suaves, casi tristes, para ver si puede ser más que venganza, más que hambre, más que conquistadores. Un nuevo recuerdo floreció. El consejo en su apogeo, y tras él, el vacío oculto en los rincones de sus mentes observando. Fracasaron. Luego otro. La represalia de la tierra. La guerra, la aguja, la muerte de Eleanor. Vengaste, resististe, pero ahora estás en la encrucijada. El cristal bajo los pies de Elra comenzó a agrietarse. A su alrededor, los recuerdos se volvieron violentos. ¿Quemarás la galaxia para proteger tu antorcha o dejarás que ilumine a otros? Elra apretó los puños. No estoy aquí para poner excusas ni pedir perdón. No vinimos a conquistar las estrellas. Vinimos porque estábamos cansados de estar en el polvo. Y ahora caminas entre las estrellas. ¿Pero qué harás? No hubo amenaza, ni exigencia, solo una pregunta. Ahí se volvió hacia su tripulación. Kail, los oficiales, los ingenieros. Habían visto a la Tierra ascender, luchar, sangrar, enfurecerse. Pero ahora se encontraban ante algo más antiguo que la historia misma. Y no les pedía que se arrodillaran. Les pedía que eligieran. Regresaron 3 días después. No a tiempo, ni en horas, solo después. El comando de la Tierra se apresuró a su regreso. Estuvieron fuera 21 días. Pero para Elra, solo habían sido 8. El registro de su nave estaba corrompido. Su tripulación dio negativo en la prueba de contaminación psíquica. Pero todos habían cambiado. Elra dio un informe, 3 frases. Los nulos son reales. No lucharán contra nosotros a menos que les demos una razón. No dio más detalles. No lo necesitaba. Sus ojos lo decían todo. La asamblea terrana estaba dividida. Algunos querían convertir el conocimiento en un arma, enviar flotas a la grieta, explotar la biblioteca de memoria. Otros querían silenciar a la tripulación, enterrar la misión, fingir que los nulos nunca existieron. Pero el comando de la Tierra no olvidó lo que sucedió en EDA X7. Recordaron el silencio, la desaparición, la verdad que persistía en los rincones de sus mentes. Hay fuerzas en esta galaxia que no hablan en guerra, sino en advertencias. Y ahora la Tierra había sido advertida. No amenazada, no atacada. Advertida. Elra Vaz rechazó otro ascenso. En cambio, se retiró del mando. No por miedo, sino porque había visto algo más grande. Y por primera vez desde la muerte de Eleanor, quiso ayudar a construir en lugar de destruir. Desapareció silenciosamente entre las estrellas. Pero a través de la Tierra, el espacio, en colonias, puestos de avanzada, naves y asentamientos, su nombre tenía peso. No como una heroína de guerra, no como una conquistadora, sino como la primera humana en mirar dentro de la mente de la galaxia y marcharse intacta. O quizás más humana que nunca. Pasaron 2 años, 2 años desde que Elra Vaz desapareció del mando, desde que el renacido de EWS regresó del límite del espacio conocido, trayendo secretos que hicieron temblar incluso a los líderes más poderosos de la Tierra tras las rejas. Los nulos no habían atacado. No habían exigido territorio. No habían manipulado la política. Habían hecho algo peor. Esperaron. Ese silencio se convirtió en el sonido más aterrador de la galaxia. La Tierra, mientras tanto, no dejaba de moverse. No podía permitírselo. La Asamblea Terran avanzó, expandiendo su influencia, asegurando antiguos territorios del Consejo y reforzando sus fronteras. Oficialmente, la Tierra seguía siendo protectora, pacificadora, un faro en la oscuridad. Pero en la práctica, se había convertido en la mayor potencia de la galaxia y comenzaba a fracturarse bajo el peso de ese poder. En el mundo oceánico de Delvare, estallaron protestas frente al puesto administrativo terrestre. Los colonos portaban pancartas que decían: «La libertad no es una correa». Guardias armados observaban desde las torres. Drones antidisturbios sobrevolaban como buitres. Dentro del centro de mando, la almirante Coraline se encontraba ante una docena de transmisiones holográficas de toda la galaxia. Luces rojas parpadeaban en la mitad de ellas. Sabotaje en el cinturón de Corenti.
Resurgimiento pirata en la deriva de Eterlan. Una rebelión coordinada de un mundo anteriormente leal y alineado con los terranos. ¿Qué demonios nos está pasando?, murmuró. Un oficial subalterno respondió sin levantar la vista. Creen que nos hemos convertido en lo que destruimos. Lin no respondió porque una parte de ella temía que tuvieran razón. En la ciudad de Nueva Ginebra, la capital de la Tierra brillaba como un faro desde la órbita. Pero bajo su superficie, a la sombra de limpios rascacielos y pulidos monumentos de guerra, se alzaban susurros. Susurros de una mujer que se desvaneció. Una mujer que miró al nulo a la cara y vivió. El Rabás se había convertido en algo más que real. Una historia, un mito, una pregunta. ¿A dónde fue? No existía ningún registro oficial. La asamblea había purgado sus archivos. Su tripulación fue dispersada, reasignada, silenciada. Pero en rincones olvidados de mundos marginales, en cantas, sindicatos y redes de susurros, la gente aún pronunciaba su nombre. Está ahí afuera, decían, observando, esperando, porque sabe algo que nosotros desconocemos. Tenían razón. Elra no había desaparecido. Simplemente se había alejado. Después de ver al nulo, después de hablar con algo que existía más allá del tiempo, la historia y la forma, se dio cuenta de que la lucha de la Tierra nunca había sido por la supervivencia. Siempre había sido por la identidad. Quienes eran, en quienes podían convertirse y en quienes se estaban convirtiendo ahora. Así que se fue, no para esconderse, sino para escuchar a las colonias, a los destrozados, a los silenciados. Viajó sin insignias, sin rango. Trabajó como técnica en un carguero averiado, como traductora en un convoy de paz en Tari, como guardaespaldas de un refugiado Quirón. Y dondequiera que iba, escuchaba. Oía las historias de las promesas incumplidas de la tierra, de gobernadores respaldados por corporaciones que reemplazaban a los opresores del Consejo, de guarniciones orbitales que mantenían el orden mediante el miedo, de rebeldes que portaban la bandera de la tierra mientras quemaban aldeas para dar ejemplo. Y lo peor de todo, vio la esperanza que una vez ardió con tanta fuerza tras la caída del Consejo, ahora parpadeando en sistemas enteros, todo en nombre de la tierra. En el mundo minero de Quesar 5, Aira encontró a un niño, de no más de 10 años. Cojeaba, con una profunda cicatriz en el rostro. Trabajaba turnos de 16 horas en una refinería ilegal de cobalto propiedad de una empresa con apoyo de la industria de ensamblaje terrestre. Le preguntó qué quería ser de mayor. Dijo, se ha ido. Ese fue el momento en que Elra lo supo. Ya no podía permanecer en las sombras. En la Tierra, se celebró una inusual cumbre de la Asamblea. El tema estaba claro, la reestructuración galáctica. La Tierra no tenía rival. Controlaba el 48% del espacio conocido. La mayoría de las colonias no podrían sobrevivir sin el comercio y la tecnología terrestres. El consejero Gerard Vance, ahora el político más poderoso del espacio humano, se presentó ante la asamblea y actuó. La era de la autoridad blanda ha terminado, dijo. La galaxia está fragmentada, dispersa, y la Tierra es la única fuerza lo suficientemente fuerte como para unificarla permanentemente. Hizo una pausa y luego soltó la frase que había ensayado 1000 veces. Es hora de que dejemos de fingir. La Tierra no es un huésped en las estrellas. Somos su nuevo orden. Los aplausos estallaron en la mitad de la sala. La otra mitad se quedó paralizada hasta que las puertas se abrieron y el Rabos entró. Sin fanfarrias, sin anuncios, solo presencia y silencio. Las exclamaciones recorrieron la sala. Vance palideció. Almirante Vaz, dijo con cuidado. No tiene ninguna posición aquí. Tiene razón, respondió ella. No estoy aquí como soldado. ¿Entonces cómo qué? Caminó lentamente hacia el centro de la sala. Como testigo. Y entonces dijo la verdad sobre la nulidad. Sobre las decisiones que la Tierra había tomado sobre el dolor que siguió a la Tierra. No por la guerra, sino por la arrogancia. ¿Crees que la paz es orden? Dijo, pero no lo es. La paz no es lo que imponemos. Es lo que protegemos y hemos olvidado la diferencia. Vance espetó. Nos harías caer de nuevo en el caos,
abandonar todo lo que hemos construido. No, dijo Ilaiche. Haría que nos lo ganáramos. Sacó algo de su abrigo. Un pequeño colgante. El Eyanar Grants. Esto empezó con una maestra de escuela. Dijo. Alguien que creía en aprender, no en gobernar, que murió porque el consejo la veía como insignificante. Ella lo sostuvo en alto. Lucho para que nadie vuelva a sentirse tan pequeño. La cámara quedó en silencio. Y entonces se alzó la voz de un miembro de la asamblea que durante mucho tiempo se creyó leal a Vance. Secundó su moción. Luego otra y otra. Se llevó a cabo la votación. No por la dominación, sino por la reforma. Una nueva carta. Un nuevo consejo, no gobernado por la tierra, sino liderado por todas las especies dispuestas a compartir el poder. Nació la Concordia Galáctica, no como un gobierno, sino como un acuerdo. Sin imperio, sin dioses, sin consejo, solo guardianes. La Tierra mantuvo la supervisión militar, pero solo por voto colectivo. Ninguna colonia podía ser gobernada por la fuerza. Todas las especies tenían poder de veto. No era perfecto, pero era mejor. Y fue lo primero en siglos que no se construyó sobre el miedo. Elra rechazó todos los puestos ofrecidos. No quería liderar la concordia. No quería estatuas, ni desfiles, ni una historia reescrita. Solo quería paz. Paz verdadera. Así que regresó a las estrellas para enseñar, sanar, recordar. Y dondequiera que iba, la gente recordaba que la fuerza de la tierra no residía en armas, flotas ni miedo. Estaba en el fuego de una mujer que se negó a olvidar por qué luchaban. Y mucho más allá de la galaxia, en la biblioteca de la memoria de la nada, apareció una nueva escena. Una mujer de pie en una gran cámara sosteniendo un pequeño colgante. Y el fuego no la consumió. Iluminó el camino.